Hoy nos metemos de lleno en una de las familias de fármacos más conocidas y, la verdad, más polémicas que existen, las benzodiazepinas. Para entender cómo funcionan, vamos a usar una analogía muy simple que nos va a acompañar todo el rato. Son, básicamente, como el regulador de volumen del cerebro. A ver, ¿qué pasa cuando el cerebro va a 1000 por hora? Ya sea por ansiedad, por insomnio o por algo más serio como las convulsiones. La pregunta es, ¿cómo le bajamos el volumen a todo ese ruido? Pues la respuesta está en un equilibrio químico súper delicado, un equilibrio que estos fármacos saben manipular. Y muy bien. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a descubrir cuál es el interruptor de apagado que tiene nuestro cerebro de serie. Después, veremos cómo las benzodiazepinas le suben el volumen a ese interruptor. Analizaremos los efectos que producen, porque hay tantos tipos diferentes y, súper importante, acabaremos con los riesgos que conllevan. Venga, pues vamos a empezar por lo más básico, ese interruptor de apagado. Y es que para entender cómo actúan estos fármacos, primero hay que tener claro cómo el cerebro se mantiene a raya a sí mismo de forma natural. Pensemos que el cerebro es como un coche. Necesita un acelerador para arrancar y moverse, pero ojo, también necesita un freno para no acabar estampado. Pues el cerebro funciona de una forma muy parecida. Tiene neuronas que mandan señales de «vamos» y otras que mandan señales de «para». Que todo funcione bien depende de que estos dos sistemas, el acelerador y el freno, estén perfectamente coordinados. De acuerdo, ya tenemos la idea del freno y el acelerador. Pues ahora vamos a ver lo más interesante, cómo las benzodiazepinas se las apañan para, básicamente, pisar ese pedal de freno con mucha más fuerza. El gran protagonista de esta historia tiene un nombre un poco raro, GABA. Es el neurotransmisor de freno más importante del cerebro. Su misión es simple, pero absolutamente vital. Ir por ahí diciéndole a las neuronas que se relajen, que bajen el ritmo. Es, por así decirlo, el tranquilizante natural del cuerpo. Y aquí está la clave de todo. Las benzodiazepinas no se inventan nada nuevo, no son un freno que viene de fuera. Lo que hacen es mucho más sutil. Encuentran el freno que ya tenemos, el sistema GABA, y actúan como un amplificador para que su mensaje de calma se oiga mucho más alto y claro por todo el cerebro. Y si lo miramos a nivel molecular, la jugada es genial. Lo normal, como vemos en los primeros 3 pasos, es que el GABA llegue, se enganche a su receptor y abra una puertecita en la neurona para calmarla. ¿Qué hace la benzodiazepina? No abre la puerta ella sola. Se acopla a un ladito, como vemos en el paso 4, y se queda esperando. Y cuando llega el GABA a hacer su trabajo, la benzo le ayuda a que esa puerta se abra muchísimas más veces por segundo. El resultado es el mismo, sí, pero súper amplificado. Mucha más calma, mucha más inhibición. Y este detalle, que parece muy técnico, explica por qué las benzodiazepinas fueron una auténtica revolución en seguridad. A diferencia de los barbitúricos, que eran mucho más peligrosos, una benzo no puede forzar esa puerta por sí sola. Necesita que el GABA esté ahí. En cambio, los barbitúricos son como una palanca. A dosis altas fuerzan la puerta, la abren y la dejan abierta de par en par, con o sin GABA. Y eso puede apagar el sistema nervioso por completo, llevando al coma o incluso a la muerte. La diferencia es brutal. Muy bien, ya hemos visto la química, lo que pasa a nivel microscópico. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en algo que una persona pueda sentir? ¿Cuáles son esos efectos calmantes en el mundo real? Pues al potenciar esa señal de freno por todo el cuerpo, lo que obtenemos son estos 6 efectos principales. Por un lado, la sedación, una calma general. También la hipnosis, o sea, que ayudan a dormir. Reducen la ansiedad, relajan los músculos y son muy eficaces como anticonvulsivos. Y luego tienen este efecto curioso, la amnesia anterógrada, que hace que no se recuerde lo que pasa justo después de tomar el fármaco. Claro, es fundamental entender que esto va por dosis. Una dosis bajita puede calmar un poco la ansiedad. Si se sube, puede inducir el sueño. Y si se sube aún más, puede llevar a un estado de estupor. Pero, y esto es importante, no llegan a producir una anestesia general como la de una operación. Hay un límite. Vale, ya tenemos el mecanismo general, pero esto nos lleva a una pregunta bastante lógica. Si todas hacen más o menos lo mismo, ¿por qué hay tantísimos tipos diferentes de benzodiazepinas en el mercado? Es que es la pregunta del millón, ¿verdad? Si todas se dedican a amplificar el GABA, ¿por qué un médico receta una para la ansiedad y otra completamente distinta para el insomnio? Bueno, pues la respuesta no está tanto en lo que hacen, sino en durante cuánto tiempo lo hacen. La variable que lo cambia todo es esto, la semivida. Es un término un poco técnico, pero significa simplemente el tiempo que tarda el cuerpo en eliminar la mitad de la dosis del fármaco. Y es esa duración la que va a determinar para qué sirve cada una. Y con esta tabla se ve clarísimo. ¿Alguien necesita dormirse rápido y despertarse despejado? Pues se busca un fármaco de acción ultracorta como el triazolam, que hace su efecto y en unas pocas horas ha desaparecido.
Por otro lado, ¿se necesita un alivio constante para la ansiedad que dure todo el día? Pues ahí se necesita uno de acción prolongada como el diazepam, que se mantiene en el cuerpo mucho más tiempo. Como vemos, la duración lo es todo. Y como no podía ser de otra manera, una herramienta tan potente no está libre de riesgos. Es absolutamente fundamental conocer la letra pequeña. Los efectos secundarios más habituales son, en realidad, una consecuencia directa de su propio efecto. Si ralentizan el cerebro, es lógico que puedan causar mareos, que los reflejos sean más lentos, que haya problemas de coordinación o incluso confusión. Por eso, actividades como conducir se vuelven muy peligrosas bajo sus efectos. El verdadero peligro, la zona roja, aparece con el uso a largo plazo. Por un lado, el cuerpo se acostumbra y desarrolla tolerancia, lo que significa que se necesita cada vez más dosis para conseguir el mismo efecto. Y peor aún, se puede generar dependencia. Esto significa que el cuerpo se ha acostumbrado tanto que si se deja de tomar de golpe, aparece un síndrome de abstinencia bastante desagradable. Y no podemos de ninguna manera terminar sin esta advertencia. Es una cita directa del Goodman y Gilman, que es la Biblia de la farmacología, y es demoledora. El alcohol, igual que las benzodiazepinas, es un depresor del sistema nervioso. Al mezclarlos, sus efectos no se suman, se multiplican. Esta combinación puede llegar a deprimir tanto el sistema nervioso que la respiración se detiene. Es una de las mezclas más peligrosas que existen. Al final nos quedamos con esta pregunta, con esta dualidad. ¿Son las benzodiazepinas una herramienta terapéutica increíblemente útil o una muleta muy peligrosa? La verdad es que son ambas cosas. Han dado alivio a millones de personas, pero su enorme poder exige un respeto y una cautela igual de enormes. La respuesta, como casi siempre en medicina, no es blanca o negra. Está en encontrar un equilibrio muy, muy delicado.